parte. Voy a intentar dejarles también los videos grabados para los que tuvieron problemas de conexión o lo que sea, que puedan ver el video después. Entonces, qué bueno que me recordaste. Profe, que si dejé entrar a Irving Piña, sí, ya estuve dejando entrar a todos. Son un grupo numeroso, pero ya se supone que todos están aceptados. Y entonces pasamos al primer tema. Vamos a empezar con fundamentos teórico-prácticos. ¿A qué me refiero con fundamentos teórico-prácticos? Bueno, vamos a empezar definiendo la física, ¿no? Y la física es la misma definición que han escuchado N veces desde su preparatoria, en la que la ciencia es la ciencia que estudia fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la materia. Cambios en la materia regularmente se dicen cambios en su estructura atómica o molecular, ¿no? Que ahí yo ya no estoy tan de acuerdo, pero bueno, regularmente decimos, es que es un cambio físico cuando nada más herviste el agua o la congelaste, porque cambia el estado de la materia, pero no cambia su composición. Otra cosa sería que le pusieras, que a la misma vasita de agua le pusieras limón, le pusieras sal, le pusieras un tequila y te lo tomaras. Porque ya cambia la composición química de lo que te estás, de lo que estás preparando o del sistema que estás estudiando, que en este caso es tu vasito con agua. Entonces, ciertamente es una forma inicial de definir la física, pero no lo es todo, ¿no? Porque si ustedes se van a reactores nucleares, van a ver que los reactores nucleares existe un cambio de elemento y pasan de ser un elemento pesado, como puede ser el uranio, como puede ser el plutonio, y van reduciendo su elemento químico, van cambiando hacia elementos más ligeros. Entonces sí hay cambios en la materia, pero eso pues es física nuclear, pero no los quiero meter en tantas broncas. Por ahora básicamente vamos a considerar la física como esta ciencia que se encarga de estudiar el movimiento y la temperatura en los cuerpos. Básicamente eso es lo que vamos a estar trabajando. Ahora, la física regularmente vamos a tener que se divide en dos, en la física clásica y en la física moderna. En la física clásica es lo que vemos regularmente en la mayoría de las ciencias. Vamos a ver la mecánica, que es la rama de la física que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento. La óptica, que se encarga de estudiar la luz y cómo se comporta en el universo, cómo viaja, cómo se propaga, cómo podemos doblarlo, cómo podemos hacer que su comportamiento nos beneficie de una u otra manera. Tenemos la parte de ondas, que es básicamente, hay varios fenómenos dentro de ondas, pero regularmente se enfoca más a la parte acústica y a la parte del sonido. Pero también pueden ser las ondas que ustedes ven cuando van a la playa, cuando van al mar. Al final del día, la luz también se puede, bajo ciertas circunstancias, ver como una onda, y entonces sigue también estas mismas reglas de las ondas. Y en general, este comportamiento ondulatorio es propio de muchos sistemas. Los resortes pueden ser unos, hay circuitos electrónicos que también se comportan de esta manera armónica o oscilante, y todo este comportamiento lo vamos a asociar ahí lo podemos estudiar dentro de esta rama de ondas. La termodinámica es otra rama de la física, igual es una palabra compuesta, es calor, dinámica pues es movimiento, entonces va a estudiar el movimiento del calor, cómo se transmite el calor de un cuerpo hacia otro, ¿no? Y por un cuerpo me refiero a cualquier cuerpo, no tiene que ser un cuerpo vivo, que ustedes posiblemente lo van a utilizar más como cuerpo vivo, pero vale la pena saber cómo funciona también un termómetro y cómo funcionan estas cosas, por si en algún momento no les dan las mediciones, o para que entiendan por qué es importante medir la temperatura en la frente o en las arterias del cuello en lugar de medirla en la mano o en el talón, ¿no? Entonces, termodinámica, estudio del calor, y electromagnetismo se encarga de estudiar el movimiento de los electrones, que es lo que al final del día nos permite convertir energía eléctrica en energía térmica o en energía lumínica, o que nos permite comunicarnos por radio, o que nos permite comunicarnos vía Bluetooth y un montón de cosas. Toda esta parte se estudia en electromagnetismo, que es el movimiento de cargas que generan una corriente eléctrica, y a su vez esta corriente eléctrica genera un efecto magnético. Por otro lado, tenemos la física moderna.
La física moderna ha estado tomando como que auge en estos años debido a las películas de ciencia ficción como Interestelar, como La teoría del todo, como... hay otra también de astronautas que se me super fue el nombre, pero han estado tomando auge en este sentido. Pero en general la física moderna se va a ir a dos ramas que son muy específicas. La física atómica, que se refiere a sistemas que son, bueno, a nivel atómico, a nivel mucho, mucho, mucho más pequeño de lo que nosotros podemos percibir con el ojo humano. Y la física nuclear, que se encarga de determinar cómo decaen los elementos en procesos de radiación. Estas dos ramas son bastante específicas. Es bueno que sepan que existen, pero no las vamos a ver en este curso. Entonces, en general, la física es una ciencia y como tal tiene que tener tres características. Uno es que tiene que ser sistemática, es decir, obedece al método científico, que básicamente es un método riguroso con el cual ustedes pueden comprobar que sus mediciones o sus observaciones o aquello que ustedes están diciendo es verdad y va a ser verdad así esté yo en México o en China o en Marte o en Júpiter. Y por otro lado, te permite que sea reproducible, que no importa que yo haga el experimento o si lo hace mi primo Juan o si lo hace un clon chinito mío en la India. Realmente eso es lo que dice la ciencia. La ciencia es importante porque su validez no depende del sujeto o del observador. La ciencia tiene que ser sistemática en el sentido de que tiene que ser válida para todos en cualquier momento y lugar. Ahora, como es sistemática, requiere que también sea comprobable. Por lo tanto, tiene que ser repetible y reproducible. Puede sonar parecido, pero son cosas diferentes. Repetible es que yo puedo, o es que lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer sus maestros y lo puede hacer cualquier persona en el mundo el mismo experimento y tiene que resultar lo mismo. Reproducible es que si yo repito ese mismo experimento 100,000 veces, las 100,000 veces voy a llegar a la misma conclusión. Un caso de esto podría ser, lo más sencillo es la gravedad, ¿no? Ustedes pueden dejar caer un objeto y ustedes me pueden apostar su vida a que va a caer en dirección hacia donde están sus pies, que va a caer con cierta velocidad y que va a generar un impacto, ¿no? Y esto lo pueden repetir tantas veces como ustedes quieran y vamos a seguir obteniendo el mismo resultado. Sucede similar con fenómenos biológicos, con la toma de una temperatura. De nada me sirve una temperatura que, con un termómetro, que lo mido con un termómetro y me da 36 grados y con el otro me da 40. Tiene que ser un termómetro que cada vez que lo use me dé la misma medición y que no importa si lo use yo o si lo usa el enfermero o si lo usa el camillero o si lo usa el señor de la intendencia, da igual, a todos nos tiene que dar el mismo resultado porque eso nos permite tener una base común para todos para tener una discusión. Entonces, ciencia debe ser sistemática, comprobable y perfectible. A pesar de que buscamos que sea una base para todos y que todos estemos dentro del mismo minuto, déjenme aceptar más personas. Acá está. Y que buscamos que la base sea lo más amplia para todos, lo más uniforme y que sea estándar para todos. Esto no siempre es verdad. Regularmente la ciencia, salvo las matemáticas, que son eso ya es una opinión personal, pero son la única ciencia exacta de verdad, todas las demás ciencias son perfectibles. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no hay verdades absolutas, sino que son la verdad más aceptada hasta ahorita. Y mientras que no salga algún otro teorema, mientras que no salga algún descubrimiento que refute tu teoría, es lo que sigue pasando, o es lo que tomamos como verdadero entre comillas, pero no hay tal cosa como una verdad absoluta. Si les interesa el dato, con las matemáticas es distinto porque viven en un concepto abstracto en el que siempre que se cumplan ciertas condiciones se van a obtener ciertos resultados. Y eso es cierto por los siglos de los siglos y para siempre, siempre. Y esto es muy bonito porque nos permite tener herramientas que son útiles siempre y en todo lugar, pero pues el problema es que sigue siendo abstracto y las condiciones no siempre se cumplen al pie de la letra, entonces hay lugar a ciertos errores. Pero ya definimos el concepto de ciencia. El método científico básicamente
lo enuncio en estos pasos, pero creo que va a ser mucho más fácil para ustedes si lo explico con memes. Básicamente el método científico se basa en la observación. A partir de la observación sale una pregunta. De la pregunta nace una hipótesis. Con la hipótesis nace un experimento que viene a ser una predicción. Perdón, viene la predicción, después viene el experimento. Haces el resultado y depende de lo que pase, puedes generar una teoría o puede resultar que tu hipótesis estaba mal y hay que rehacer la hipótesis. Un ejemplo de esto sería uno bastante sencillo y que me gusta mucho. Yo soy soltero, pero tengo dos hermanos mayores y uno tiene 3 hijas y el otro tiene 2 hijos. Entonces sucede que ahorita las niñas más grandes, las que son 3, tendrán como 11 años. Tienen 11 años de hecho y la más pequeña tiene 5. Este año cumple 5. Entonces, el problema es, ¿qué pasa cuando les dicen el cuento de que Santa Claus trae regalos en Navidad? Bueno, pues mis sobrinas empezaron a preguntar. Llegan los regalos el 25 de diciembre, pero ¿quién los deja ahí? Ya llegan los papás y dicen, pues es que Santa Claus, que visita todas las casas y entra por la chimenea y le tienes que dejar galletas y todo esto. Y dicen mis sobrinas, ok, si existe Santa Claus, entonces tiene que bajar a mi casa y en algún momento cuando deje los regalos debajo del árbol, tiene que estar ahí. Santa Claus tiene que estar físicamente ahí a un lado del arbolito. Y esa es tu predicción. Entonces haces un experimento. Y mis sobrinas, que hicieron? Pues bueno, fueron y llevaron galletitas y leche y se quedaron a dormir junto a las galletas y la leche, ¿no? Dijeron, cuando llegue Santa Claus, se tome su lechita con galletas, me va a despertar, lo voy a ver y voy a poder ver a Santa Claus. Hacen el experimento y resulta que no vieron a Santa Claus. De igual manera, no estaban las galletas ni la leche, pero no vieron a Santa Claus. ¿Eso qué significa? Puedes decir que entonces tu hipótesis era falsa y que en realidad Santa Claus no pasa directamente por ahí, sino que a lo mejor pasa flotando, o que sus duendes hicieron el trabajo, o quién sabe. Pero ya creas una nueva idea que te va a dar una nueva hipótesis. Pues entonces vas a hacer una nueva predicción. Bueno, Santa Claus pasa flotando, entonces voy a poner un montón de ligas por toda la casa para que se atoren las ligas y cuando escuche el tiradero voy a venir a ver a Santa Claus. Creas tu predicción, tu experimento y en base a los resultados vas retroalimentando y vas consiguiendo una mejor idea de lo que significa esta idea de Santa Claus, ¿no? Este es, en un esquema muy básico, el método científico, pero así funciona con la mayoría de las cosas. La gravedad, la temperatura, la electricidad, la mecánica cuántica, todo es en base a observación, hipótesis, experimento, resultados, y es un ciclo que nunca termina, pero siempre va creciendo. Y hasta aquí terminamos con la introducción de la ciencia y la física y el método científico. Ahora vamos a empezar con el primer tema que le corresponde a nuestro temario. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Quieren compartir algo? ¿Quieren decir algo? No, maestro, pero muchas gracias. Ok, bueno, entonces lo seguimos atendiendo. Entonces, Profe, yo cualquier duda, perdón, profe, yo decía que yo cualquier duda la voy a estar preguntando porque tengo mucho tiempo que no estudio y pues la verdad quiero ponerle todo el empeño y estudiar. Yo soy venezolano y estoy aquí porque me gané una beca y pues quiero sacarle el mayor provecho posible. te va a ir muy bien, vas a ver. Creo que con tu empeño es más que suficiente. Creo que la medicina es una carrera muy noble y que ofrece muchas posibilidades. Se me dificulta ahorita estar viendo el chat cuando estoy dando la clase porque tengo que cambiar de ventana, pero siéntanse con la total libertad de interrumpirme en el momento que sea. ¿Ok? Estoy aquí para ustedes Gracias, profe. y se vale, ¿no? Estoy aquí para apoyarlos. Te felicito por tu empeño, que hayan pasado 10 años o que hayan pasado 1000 años. La curiosidad es lo que te va a mover hacia adelante y es lo que te va a traer acá. Entonces,
Bien hecho. Yo siempre he tratado de salir adelante, solo que en Venezuela no se puede. Y concursé por la beca y gracias a Dios me la gané entre mucha gente que concursó, solo escogieron a dos y pues estoy aquí porque quiero dar lo mejor de mí. Dejé toda mi familia, todo atrás y me vine solo a México. Bienvenido a México y en lo que te podamos apoyar. Creo que cuentas conmigo. Sé que la maestra Lina también está contigo. Y sé que entre tus compañeros vas a encontrar amigos muy valiosos. Y entre todos, la grandeza de la humanidad está en la cooperación. Y vas a ver que así va a ser. Así es. Muchísimas gracias y a lo que pueda compartir un correo o algo de contacto en que pueda Claro que consultarlo sí. cualquier duda, de verdad que se lo Te agradezco. lo paso de una vez. Si tienes por ahí donde anotar, por favor. Es B chica, o sea, B carrera arroba UPZ. No, espera. Es phd.carrera arroba gmail.com. Profesor, mejor escríbalo Sí, perdón. al chat. Justamente eso estaba haciendo Santiago. Te lo acabo de dejar ahí en el chat. Ahí está mi correo. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ahí estoy para Profe, servirles. la diapositiva que nos está presentando la va a subir a Classroom. Sí, se van a subir a Classroom las diapositivas y también les estoy grabando la clase por si en algún momento se me perdieron o algo, van a poder verlas en YouTube. Y también van a estar en Classroom, obviamente. Ok. Excelente servicio, recomiéndenme. Denme clases, denme trabajo, necesito trabajo. Pero bueno, Gracias, profesor. no hombre, gracias a ustedes. Y entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar ahora con el sistema de unidades y las conversiones. Va pues, ahí va. ¿A qué me refiero yo con sistemas de unidades? Los sistemas de unidades y las conversiones es una pregunta muy típica, muy curiosa, muy rarita que les hacen a todos en secundaria, ¿no? Que te dice tu profe de secundaria y te pone que calcules una velocidad y le pones ahí, no sé, velocidad igual a 10. Y el profe siempre sangrón, siempre prepotente te decía, ¿pero 10 qué? 10 peras, 10 manzanas, 10 jugos, 10 litros, 10 qué. Y hasta cierto punto tiene razón, también es cierto que lo exageraban. Pero precisamente vamos a ver por qué es importante este sistema de unidades y las conversiones entre estos sistemas, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con los sistemas de unidades en el tiempo. Los sistemas de unidades en el tiempo, toda la vida hemos necesitado de mediciones. ¿Por qué? Porque el ser humano, de hecho lo pueden buscar por ahí, búsquenlo en videos en YouTube, se llama El Gen Egoísta, es un estudio interesante acerca del egoísmo innato dentro del ser humano, que no es tanto un egoísmo en sí, sino que es un deseo de supervivencia. Pero bueno, dejando filosofía de aparte, porque ahorita estamos en física. Básicamente, desde que empezamos con los sistemas sociales, hemos necesitado medir para poder crear o establecer relaciones con lo que nos rodea, ¿no? Inclusive con uno mismo, cuando éramos seres nómadas y cazadores, decías, bueno, estoy cazando, voy a conseguir comida, voy a conseguir carne, ¿cuánta carne necesito para sobrevivir un día o 2 días? O si tengo familia, bueno, voy a necesitar un poco de carne para mí, un poco más para mi esposa, un tanto para los cachorros, otro tanto para el gato, porque uno nunca sabe cómo llegan, pero aparecen gatos en la casa. Y conforme se van avanzando los sistemas sociales, vamos creando comercios. Y entonces empiezan a haber estas ideas de justicia. Ok, bueno, yo te voy a dar una pierna de cerdo y tú qué me vas a dar, ¿no? Tú me vas a dar, ¿cuál es la equivalencia de una pierna de cerdo en peras, manzanas, frutas o lo que sea? Y entonces comienzan a establecer unidades que sean más o menos parejas para todos. En el año 200 a.C. empezamos con los romanos y ellos empiezan a establecer la libra, que era una barra de metal que tenían por ahí para medir el peso, y el pie para medir la longitud, ¿no? Entonces, no, es que yo quiero tantas piezas de tela o tantos pies de tela, se empiezan a utilizar en base a estas unidades de medida. Y entonces, si bien no son exactas, ya el error se va volviendo menos que a ojo de buen cubero. Bueno, son tantos pies de la misma persona, ok, podemos trabajar con eso. Pasaron un montón de años, como pueden ver, desde el 200 a.C. hasta el 1795, cuando empezamos a utilizar el sistema métrico decimal, en el que ya se establecen las medidas que conocemos hoy. Se establecen como medidas básicas o fundamentales el metro, el kilogramo y el litro.
Pasan otros años más y se viene el sistema sexagesimal de unidades, que fue propuesto por un matemático, bueno, físico matemático. Es que en 1800 todos eran todólogos, ¿eh? No había tal cosa como un físico, un ingeniero, eran gente sin que hacer y ñoños como ellos solos. Pero bueno, Carl Gauss propone este sistema de mediciones, y ya ahí él propone como unidades fundamentales el centímetro, el gramo y el segundo, porque bueno, son más pequeños, los puedes traer literal en el bolsillo, puedes llevar estas cosas a cualquier lugar. El problema es que medir todo en centímetros pues puede resultar no tan conveniente, ¿no? O puede resultar estadísticamente no tan agradable o no tan útil. O te salen cuentas demasiado grandes, ¿no? A lo mejor dices, es que voy a necesitar recorrer 100 kilómetros. A centímetros eso serían como 3, 6, 9, como 1,000,000,000 de centímetros. Entonces, demasiadas cuentas, ¿no? Pasamos al año 1935 y llega el sistema MKS, en el que vamos a empezar a utilizar el metro, el kilogramo y el segundo como unidades fundamentales, porque bueno, son más adaptables a la sociedad actual y a las necesidades de la sociedad actual. Profesor, perdón que lo moleste. Por favor. ¿Podría regresarle tantito a las diapositivas? Es que creo que se me fue el internet y... No tienes de qué preocuparte, era lo que decían tus compañeros. Las diapositivas se van a subir y además el video también va a estar en línea. O sea, si tienes un problema con tu internet o en algún momento no puedes venir a la clase se está grabando y se va a subir a Classroom. Entonces no tienes de qué preocuparte. Disfruta la función, ven y escúchame hablar un ratito, ven, pásale, acompáñanos, tómate un vaso de agua, ven, tranquilo, quítate esa mano de ahí, se te ve preocupado, tranquilo. Disfruta la charla y tranquilo, un pedacito que no escuchaste, no pasa nada, lo vas a poder ver después. Recuerdos de Vietnam, sí. Y finalmente pasamos al año 1960, que como ven no tiene tantos ayeres, ¿no? Son apenas 60 años, es posiblemente la edad que tienen tus papás o quizás algún conocido o quizás el señor de la tiendita. Entonces posiblemente a tu papá o a tu abuelito quizás todavía les tocó usar alguno de los sistemas anteriores. Pero en 1960 en una convención me parece que fue en Francia, se establecen ya con un poquito más de conocimientos en física, ¿sabes qué? Tenemos ciertas cantidades que son fundamentales, ciertas mediciones que no se pueden medir, o sea, todas las demás mediciones se pueden poner en términos de estas mediciones básicas. Es decir, la velocidad está en términos de la longitud o distancia y del tiempo. La aceleración también. La densidad está en función de la masa y el volumen. Todo esto en función de ciertas unidades fundamentales. Entonces decidieron darle un nombre, definir cuáles son esas cantidades fundamentales y poner la unidad fundamental con la que todos vamos a comparar. Estas fueron el metro para longitud, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, el Kelvin, no es ningún Kelvin y no es el de Calvin and Hobbes. Si no han visto ese cómic, léanlo, son de un tigre y un niño súper bonitos. En fin, Kelvin es un científico inglés, me parece, y decidieron ponerle su nombre a la escala de temperatura porque el ego del hombre no tiene llenadera, ¿no? Tenemos ahí los grados Kelvin, ampere para corriente eléctrica, la candela, para la intensidad luminosa, y el mol para la cantidad de sustancia, que el mol ya lo usan más en química, pero es bueno que sepan que existe y que es una unidad fundamental. Bueno, ya les aventé todo el chorro de las unidades en el tiempo. Ya vimos que sirven para darnos a entender con otros seres humanos y poder hacer mediciones recíprocas e equitativas con todo lo que hacemos. Entonces, de aquí hay que definir algunas cosas. La magnitud fundamental es una magnitud que no se puede definir a partir de ninguna otra cosa. Es una unidad básica y es a partir de la cual yo la defino como hombre, como sociedad, definimos esa magnitud y a partir de esa hacemos 1000 más. Pero esa fundamental, técnicamente me la inventé. Entre estas tenemos la masa, la longitud, el tiempo, temperatura, corriente y bla, 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 todas las que dijeron los franceses. Después tenemos las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas van a resultar de operar, ya sea multiplicación o división, las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, yo tengo que para calcular velocidad pongo distancia entre tiempo, que es la división, ¿no? Y esto estoy operando
la magnitud fundamental de longitud entre la magnitud fundamental que es el tiempo. Magnitudes derivadas tenemos hasta para aventar para arriba. El metro cuadrado para medir área, los metros cúbicos para medir la cantidad de agua que va a necesitar su piscina o la cantidad de centímetros cúbicos. También lo utilizan mucho para motores, sobre todo en motos, pero también se utiliza para medir como el volumen que tiene el motor de su motocicleta, la densidad, la aceleración, la velocidad, la presión. Todas estas cosas son magnitudes derivadas porque dependen o están en función, existen en función de magnitudes fundamentales. Y lo que sigue es una unidad de medida. Ok, ya definí que hay magnitudes fundamentales. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para poner de acuerdo a todo mundo en que un metro es un metro? ¿Quién dijo que un metro es un metro? ¿Quién dijo que un litro es un litro? ¿Cómo hicieron estas cosas? Pues bueno, de ahí también es un choro histórico bastante largo, pero básicamente se han estandarizado estas medidas, ¿no? Al principio el kilogramo se estableció como lo que pesa un decímetro cúbico de agua. Para saber cuánto pesa un decímetro cúbico de agua, imagínense que ponen una cajita y van a poner que su caja mida 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho por 10 de alto. Y ese botecito que les va a quedar, esa cajita que les va a quedar, es un decímetro cúbico. Al llenarlo de agua, va a tener un peso. Y esa fue la primera definición del kilogramo. El agua que ocupa ese decímetro cúbico, ese va a ser tu kilo. Ya de ahí han ido variando muchas más cosas y ahorita ya están regularmente dadas en términos es el peso de no sé cuántos millones de átomos de carbono y cosas por el estilo. Pero la cosa son convenciones sociales y estas unidades de medida son valores conocidos que conocemos en sociedad y que los usamos para medir ciertas cantidades o ciertos objetos, y que lo importante es que esa magnitud, si yo te digo yo mido 1,85, tú te lo puedes imaginar estando en San Luis, y si yo le digo mido 1,85 a alguien en Holanda, va a decir eres un enano, y si le digo a alguien en China va a decir wow, estás muy alto, o en Chiapas o en Veracruz. Pero eso es otra cosa. El caso es que las unidades de medida sirven para que todos tengamos un sistema, una medida de referencia que todos entendemos. Ok, hasta aquí terminamos con definiciones. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Profe, es que ahorita que volví a hablar no le entendí muy bien, pero ya arreglé mi problema del internet y quería saber, entonces, ¿puso en Classroom la presentación con las diapositivas? Sí, así es. En Classroom te voy a incluir, van a ir mis diapositivas y va a ir también lo que estamos hablando ahorita. Va a estar ahí grabado para la posteridad. Ah, ok, profe, muchas gracias. No, Me disculpo. no, para nada. Aquí estamos. Órale pues. Seguimos pues. Entonces hasta aquí vamos bien. Ya de aquí son unas tablitas que les tengo que dar porque las van a necesitar en algún momento. Si gustan copiarlas, si gustan nada más hacer copy-paste, si gustan recortar la imagen, sacar captura de pantalla, adelante. Lo que vemos en la tabla es la magnitud que se mide y la unidad que se utiliza en cada uno de los sistemas de medición. La longitud, nosotros en el sistema internacional, que es lo que significa SI, usamos el metro. En el CGS, que es en el sexagesimal, es el que propuso Carl Gauss, utilizan el centímetro. Y en el sistema inglés, porque los Estados Unidos son unos renegados de primera que no han querido colaborar con el mundo de manera pareja, ellos usan el pie. ¿Por qué? Por capitalismo. Y entonces vamos a ver que cada sistema, regularmente en general el mundo utiliza el sistema internacional, por ahí los ingleses utilizan todavía estas medidas. Nosotros utilizamos el kilogramo, los gringos utilizan la libra. Nosotros usamos el segundo, los gringos también. En área usamos el metro cuadrado, los ingleses el pie cuadrado. Volumen metro cúbico, ingleses pie cúbico. Esto es básicamente lo que nos dice esta tablita. ¿Qué magnitud se mide? ¿Con qué unidad? Lo que sigue. Hay cosas que son demasiado grandes, o que los números son muy grandes para estarlos diciendo verbalmente.
Entre eso puede ser, por ejemplo, el kilómetro. Una cosa podría decir, ¿cuánto corriste ayer? 10.000 metros. Suena apantallante, pero es quizás un poco incómodo, entonces, bueno, 10 kilómetros. O ¿cuánto haces a tu casa? O ¿cuánto es de distancia a tu casa? Bueno, son 100.000 metros. Es un número un poco difícil de imaginar, entonces se utilizan prefijos para determinar esto, ¿no? O para cortar estas cosas. Regularmente una unidad, pues nada más uno. Deca indica 10 de lo que estás diciendo. Decámetro son 10 metros. Decagrados son 10 grados. Decálogo son 10 logos, 10 conocimientos. Hecto es el prefijo para 100, kilo para 1000, mega para el millón, giga para 1000 millones, tera para el millón, peta para 1000 billones y hexa para el trillón. Y también existe hacia abajo, ¿no? Ya sabemos que también existe en el decímetro, que es la décima parte de un metro, el centímetro, que es la centésima parte de un metro, y sucesivamente, ¿no? Tenemos pues estos prefijos griegos. Y luego ya empezamos con la transformación de unidades. La transformación de unidades es básicamente una herramienta que vamos a estar utilizando para darnos a entender con los gringos. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo entiendo. Deberían ya de cambiar su sistema y unirse al sistema internacional como todo el mundo. Profe, ¿podría acercarlo un poco? Es que no se alcanza a ver nada. Sí, claro que sí. Dame 2 minutos. Por acá está el view. Zoom. Zoom in. Demasiado. Ok. Es algo que voy a corregir eventualmente. Pero bueno, las transformaciones de unidades ya es un procedimiento que requiere poquita matemática, entonces prefiero dejarlo para la siguiente clase. Por hoy aquí la vamos a dejar. En unos minutos más les subo las diapositivas y la clase. Denme unos 20 minutos, media hora en lo que subo el video y en lo que como algo. Y por ello van a tener el video. Pero les voy a dejar también ahí mis datos de contacto en Classroom para lo que gusten y manden. Ahí estoy a sus órdenes. Pero bueno, pero sí, ya se fueron los 50 minutitos. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Y pues nada, que tengan bonito día y nos vemos mañana. Ojalá les haya gustado la clase. Gracias, igualmente. Gracias, bro. Y nos vemos. Gracias, profe. ¿Nombre de qué? Chao, chao. Gracias, gracias. Nombre, un gusto. Muchas gracias. Eso de choro histórico. Que le vaya bien, Ok. profesor. Gracias. Tenga una feliz tarde. Chao. Igualmente, buena tarde. Hasta aquí dejamos Hasta de luego, presentar. profe. Gracias. Chao, chao. Explica muy bien. Les agradezco encantó la mucho, clase. nombre. Pues, es un gusto. Disfruto mucho estar con ustedes y hablar de esto. Tengan bonito día. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Ay, no he cerrado esto. Ahí está.